Hola, bienvenido. Te invitamos a recorrer el vasto mar del conocimiento de la palabra de Dios, renovando el entendimiento para vida eterna. Acompáñanos. Hola, bienvenido de nuevo. Gracias por acompañarnos una vez más en otro estudio de la Palabra de Dios. Contentos y gozosos como siempre, suplicamos por la guía de Dios en este estudio. Padre eterno, denos entendimiento de su palabra y revelación por medio de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 4:1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencia la podemos entender sencillamente como deseos manifestados en una pasión carnal y de carácter en contra hacia la voluntad de Dios, el cual culmina siempre en el pecado. Sabemos que todo hombre nacido de mujer ha de vivir con una naturaleza de pecado, con deseos e inclinaciones al mal, y no hay excepción para tal naturaleza. Todos compartimos este mismo deseo de agradar a la carne, y esto es por causa del pecado, el cual corrompió la naturaleza perfecta con la que Adán y Eva fueron creados, una naturaleza caída, la cual hoy todos heredamos. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pruebas, situaciones difíciles donde diariamente estamos en una lucha por agradar a Dios o seguir agradando a nuestros propios deseos carnales. El hombre natural sin Dios en su vida solo satisface sus deseos y se goza en ellos, y también en aquellos que practican tales cosas. Mas como hijos de Dios limpios de pecado por la sangre de Jesús, no estamos exentos de estos deseos carnales, porque aún nuestra naturaleza no ha sido transformada. Vivimos en la carne y en un mundo dominado por el mal, mas esperamos ese día glorioso cuando todo esto acabe. Como dice el apóstol Pablo, cuando a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados. Lo que mantiene al Hijo de Dios en la santidad es la fuerza que recibe del poder espiritual puesto en el corazón del hombre por voluntad de Dios y aceptado por el hombre al morir cada día al yo. Y aunque esta obra de aborrecer y abandonar el pecado es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, este poder divino se une a la abnegación del nuevo nacido a obedecer sus naturales inclinaciones al mal, y esto logra al final una victoria sobre el pecado. Alguien dijo: poder divino más disposición humana es igual a éxito. Recordemos a Pablo declarando de esta situación. Él decía así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estas palabras del apóstol Pablo en ocasiones se han tomado para justificar la práctica de algún pecado, haciendo ver que no se puede abandonar el pecado. Eso es un error. Estos textos no enseñan que debemos convivir sirviendo a los deseos carnales. Pablo menciona el poder de la naturaleza pecaminosa que vive en el hombre y destaca la condición miserable de permanecer en este cuerpo corrompido por el pecado que día a día se revela a la influencia del Espíritu Santo. Pablo reconocía el mal que moraba en él, mas el fin no era justificar el pecado. Dice la Escritura: porque la gracia no es justificación para pecar. Ahora es importante mencionar algo: el que tengamos una naturaleza de pecado y un cuerpo en el cual sus miembros se disponen por naturaleza a servir al mal, no implica que eso nos hace mantenernos en un estado de culpabilidad y condenación. Gracias a Dios por la sangre de Jesús hemos sido limpios y justificados ante el Padre, no por algo que hayamos hecho para merecerlo, sino por creer en el Hijo de Dios y aceptar su sacrificio redentor.
Sabemos que el hombre diariamente es tentado. El enemigo y sus súbditos trabajan arduamente para corromper la obra que Jesús ha hecho en el Hijo de Dios. Dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Si el hombre no pudiera vencer la influencia pecaminosa, en vano habríamos recibido el Espíritu de Dios en nosotros, y Él nos guía y nos da todo entendimiento de la verdad. Un hombre dijo así: en mi interior hay dos seres que luchan por vencer el uno al otro. Uno es una fiera maligna que trata de destruir todo lo que toca. El otro, un apacible cordero que vive para dar abundancia de paz y sosiego a quien quiera tenerle a su lado. Ahora, ¿tú a quién das prioridad en tu vida? ¿Será que estás sirviendo a aquel que vino para hurtar, matar y destruir? ¿O a aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino nos ha hecho libres por medio de su verdad. Santiago dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estas palabras nos dejan en claro que verdaderamente podemos vencer al pecado, que podemos resistir la tentación. Recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La Escritura dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Al mundo le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aprendimos que el pecado fue vencido por Jesucristo. Ahora Él es nuestro mayor ejemplo para seguir sus pisadas. Sabemos que Cristo Jesús venció el pecado en su humanidad. Si nos mantenemos firmes, si nos aferramos a sus promesas, si nos mantenemos en una comunión espiritual, de igual manera venceremos esta concupiscencia y esta naturaleza de pecado que muere en nosotros. Recordemos estas palabras que dicen así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga y te guarde en todos tus caminos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el siguiente comentario de Renovando el Entendimiento para Vida Eterna.